Hablemos de sexualidad saludable. Lo que usted esperaba, Arocarbol, ahora también en comprimidos y sobres. ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba, Arocarbol, Arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales. Se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Alhambra, salón de eventos sociales. En los salones Alhambra, sus sueños se hacen realidad. Bodas, aniversarios, bodas de oro y plata, banquetes, 15 años. Atención de congresos, convenciones, conferencias. Capacidad para 350 personas. Ideal para desfile de modelos. Atención 5 estrellas. Alhambra, un lujo para cualquier evento. Esteban Arce, esquina Jordán 382, teléfono 4254-715. Para cada actividad, una forma de protección. Eros, pensando en ti. El uso correcto del condón reduce el riesgo de infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida y embarazos no planificados. Expressions. Muy buenas noches, amigos televidentes. Nuevamente en Tú y Yo hablemos de sexualidad saludable. ¡Qué temón! Hacemos 2 partes y enseguida vamos a dar las sorpresas. Buenas noches, ingeniero Valencia. ¿Cómo estás, Gavisita? Un placer entrar nuevamente en su casa para instruirles en todo lo que tenemos que hacer y van a ver que van a aprender mucho este programa. Ay, mire, me cuesta a mí también. Pero ¿será así de fácil hablar de sexualidad con los hijos? ¿De acuerdo a la edad? Especialmente en la adolescencia. No, yo le cuento, Gabrielita, que para mí ha sido, que yo estoy en el tema, muy difícil. Y vamos a ver y vamos a dar tips de cómo tiene que usted en su casa hablar a su niño y de qué edad tiene que empezar a hablar. Eso le interesa. ¡Qué manera! Mire que ahora es la primera parte junto al ingeniero Valencia. El segundo programa, que será el siguiente sábado, estaremos con la parte 2 y con invitados especiales. Si usted tiene consultas, ya saben, la página de Facebook, Hablemos Tú y Yo, Hablemos de Sexualidad, y también visite el canal de YouTube. Ahí están todos los programas. Ingeniero, comenzamos el programa, hay preguntas y mucho más. Perfectamente, vamos. Luego de ver el resumen, le invito a compartir Monólogo con Ramiro, a ver qué tema nos trae, divertido y por supuesto con la mejor orientación. Adelante. Hola, ¿cómo están? Nuevamente en esta parte del programa. Esta noche vamos a hablar de cómo permanecer casados. Esta es la parte 2. En el anterior programa habíamos hablado de cómo uno hace para no enojarse del cónyuge. Y dijimos, hay que evitar la amargura y el resentimiento. La amargura y el resentimiento empiezan a crecer cuando la carga cae sobre una persona de la pareja. Puede ser el hombre o puede ser la mujer. Y eso depende de la perspectiva de ellos. ¿Por qué? Porque normalmente los hombres y las mujeres llevan cuentas de diferente manera. Ahora, obviamente los hombres se dan grandes puntos porque realmente hacen las cosas, ¿no es cierto? En cambio, las mujeres, ¿qué hacen? Se dan solamente un puntito de todas las cosas que hacen y de todas las cosas que nosotros hacemos. Y hemos dicho que nosotros los hombres tenemos gran ventaja en esto. Ahora vamos a ver cómo vamos a seguir con esto. Como dijimos anteriormente, tú te enamoras de tu esposa cuando le haces actos simples de bondad.
Así puedes mantener a tu esposa enamorada de ti toda tu vida. Y la pregunta ahora es, ¿cómo gana la mujer puntos con el hombre? Porque el hombre se da grandes puntos por lo que hace, ¿no es cierto? A ver, piensen, ¿cómo puede la mujer ganar puntos con el hombre? Fuera de lo que están pensando. Sí, claro, eso que están pensando es muy efectivo. Otra manera de ganar puntos para el hombre es cree en el hombre. Cada vez que la mujer le hace saber a su marido que está creyendo en él, ella gana grandes puntos para él. Sí, gracias por los aplausos. Creer en los esposos parece una tarea muy fácil, pero no lo es, especialmente para las damas que recién se han casado, ¿no es cierto? Porque todavía no han oído las ideas locas que tiene su esposo, ¿no? Y de verdad que tenemos algunas ideas locas, buenas, pero el esposo siempre quiere que tú creas en él. Y muchas mujeres critican las ideas de sus esposos, le dicen, esa idea es estúpida. Sí, nunca dejaré que hagas, me divorciaré antes que lo hagas. ¿Y saben lo que el hombre aprende de eso? No puedo contarle a esta mujer mis sueños. Y deja de decirle sus sueños a la mujer. Y mujer, ¿tú crees que lo arreglaste con eso? No, para nada. Ahora sí estás en una posición muy peligrosa, porque alguna mujer en algún lado escuchará los sueños de tu esposo y le dirá, qué lindo sueño tienes, ¿no? Y el hombre se va a sentir cautivado por esa mujer. Y ahora estás en peligro. Tienes que entender algo. Muchas relaciones fuera del matrimonio no vienen por cuestiones sexuales, vienen por problemas del corazón, emocionales. Ahora, quiero hablarles a las mujeres, especialmente a las cochabambinas. Sí, gracias por los aplausos. Las mujeres cochabambinas son valerosas, son fuertes, pero no lo son si empiezan a faltarle respeto a sus esposos. Sé que es difícil, porque las mujeres esperan que sus esposos se ganen el respeto, pero no funciona así. Los hombres llegan a ser los grandes hombres que son cuando han sido respetados antes que se lo ganen. Sí, deben tratar a sus hombres con gran respeto. Porque cuando el hombre se porta mal, ellas dicen, no, y le ponen al hielo al hombre. Sí, eso hacen. Tal vez en parte está bien que le pongan al hielo, pero tienen que tener cuidado, porque muchas mujeres no respetan a sus maridos. Yo sé uno de los peores problemas de las mujeres, ¿sí? Es tratar de encontrar si su esposo está con otra. Sí, este es un problema muy grave. Sí. Y tal vez la infidelidad es del hombre, pero tú, mujer, le estás llevando justamente a eso. Yo sé que muchas mujeres saben estas cosas y, bueno, no sé, no lo hacen, ¿no? Pero entienden, lo hacen todo el tiempo con sus hijos, fíjense. Un problema es aquí que las mujeres tratan a sus hijos mejor que lo que tratan a sus esposos. Por ejemplo, el hijo puede ser perezoso, puede tener equivocaciones, puede ir hasta la cárcel, pero la mamá ama a su hijo. Mujeres, tomen la misma actitud con sus esposos. Sí, pueden hacer. ¿Saben que los hijos son prestaditos, no es cierto? Tu hijo algún rato se va a ir, ¿y con quién te vas a quedar? Tú y tu esposo.
solamente los cónyuges. Así es que, si quieres tener un matrimonio que dura, debes tratar a tu esposo con respeto, especialmente cuando no se lo merece. Eso significa que no le vas a aceptar en todo lo que él te diga o todo lo que te haga, ¿no es cierto? Pero si lo tratas con respeto, lo vas a transformar. Y la más grande bendición va a llegar a tu casa. Entonces hemos dicho, el primer punto es evitar la amargura y el resentimiento. Segundo punto es tener el botón de reset a la mano. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Todos los aparatitos tienen un botón que dice reset. Sí. ¿Y de qué botón estamos hablando? Déjenme contar una historia interesante sobre esto, ¿no? Dice que había un papá que le gustaba jugar en PlayStation tremendamente, ¿no es cierto? Su hijito era pequeño y le dice, papá, ¿podría jugar? Y el papá le dice, no. Y tanto le insistía el niñito al papá y le dice, ¿puedo jugar? Y su papá le dice, ya vamos. Y su papá le da el control, pero no le enchufa al aparato, ¿no? Entonces el chiquito todavía ahí pensaba que jugaba con su papá y los dos se divertían tremendamente, reían, jugaban y feliz. Hasta que un día el niñito dice, papi, tengo un problema. Y su papá le dice, ¿cuál es el problema? Mi control no está respondiendo. Y su papá va y dice, ¡ay, hijo, no está enchufado! ¿Qué habrá pasado? ¿No? Entonces el niñito empezó a jugar y sabía jugar tremendamente. El papá al principio le daba grandes ventajas al niño. Después, pero el niño empezó a ser mejor con el papá. Y cuando era el papá mejor que el niño, el papá le dejaba adelantarse. Pero cuando el niño fue mejor que el papá, no, le daba una paliza tremenda al pobre viejito, ¿no? Sí. Ahora, cuando el marcador llegaba a ser demasiado alto para el niño y bien poquito para el papá, dice que el papá apretaba el botón de sí, reset. Sí. Y el niño le gritaba, papi, ¿por qué has hecho eso? Y el papá le decía, hijo, seguiremos jugando nuevamente, ya. Y así el botón favorito del papá llegó a ser el reset. ¿Saben por qué amaba el papá el botón del reset tanto? Porque no interesaba cuán grande el marcador, el papá apretaba el botón reset y volvía a ser como era al principio, 0-0. ¿No sería lindo que los matrimonios tuvieran ese botón que se llama reset? Y cuando los marcadores entre los esposos están tan grandes y diferentes, apretan el botón de reset y todo sería como al principio. Sí, sí. ¿Saben? Ese botón se llama perdón. Cuando tú perdonas, todo llega a ser como era antes, como era al principio. Y como dijimos al principio, el matrimonio puede tener muchos problemas, pero si no tienes el botón del reset en tu mano, no podrás arreglar. Todos tenemos errores en nuestra vida. ¿Cuántas veces yo he apretado el botón del reset en mi matrimonio? Muchas veces. ¿Por qué? Porque tengo problemas con mi esposa, ¿sí? Pero agradezco a Dios que nos ha dado el perdón. Si no puedes perdonar, nunca lo lograrás. No tendrás un buen matrimonio. Por favor, haz tu parte y perdona. No recuerdes los errores que hace tu esposo o tu esposa. Si no, eso no se llama perdón. Tal vez tú estás diciendo, pero no sabes lo que él me hizo. No lo puedo olvidar. No sabe de mi dolor. Tiene que entender algo. El perdón no tiene que ver nada con el dolor. El perdón es un acto, no es una emoción. Tú puedes sentir el dolor que ella te hizo y no tiene que ver nada con el perdón. Tampoco tiene que ver con tu memoria.
Tú te puedes recordar lo que Él te ha hecho hasta el día de tu muerte. Y eso no es perdón. El perdón es lo siguiente, escuchen. Te perdono, nunca más lo usaré en contra tuya en el futuro. Nunca más te lo mencionaré ni a ti ni a nadie más. El perdón tiene que ver más con tu boca que con tu cabeza o con tu corazón. Si tú sigues hablando del tema, no has perdonado. Tienes que callarte, tienes que dejarlo ir. Ese botón es el botón de reset, el perdón. Ahora me gustaría que en tu casa, ustedes esposos, se perdonen. Vamos, háganlo ahora, perdónense. Bueno, se nos acabó el tiempo. La próxima semana tendremos otro nuevo tema. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Lo que usted esperaba, Arocarbol, ahora también en comprimidos y sobres. ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba, Arocarbol, Arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales. Se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Alhambra, salón de eventos sociales. En los salones Alhambra, sus sueños se hacen realidad. Bodas, aniversarios, bodas de oro y plata, banquetes, 15 años. Atención de congresos, convenciones, conferencias. Capacidad para 350 personas. Ideal para desfile de modelos. Atención 5 estrellas. Alhambra, un lujo para cualquier evento. Esteban Arce, esquina Jordán 382, teléfono 4254-715. El Gato Blanco le ofrece collares y accesorios de bisutería checoslovaca, collares cristal, vidrio, perla, plástico, colores surtidos, diseños y tamaños, una gran variedad de aretes, accesorios para ropa, botones y hebillas de strass industria checa. Un gran surtido de artículos del hogar, floreros, ceniceros de cristal bohemia, juegos de té, café de porcelana fina y mucho más. Ventas por mayor y menor. Calle Jordán 0386, teléfono 422-1884, fax 422-7249. Antes tenía unos kilos de más, pero ahora los perdí. Les cuento cómo. El secreto: usar Dona, el gel reductor. Perdí en la primera aplicación de 2 a 4 centímetros en zonas difíciles de moldear y quemar grasa, como cintura, cadera y piernas. Ahora me siento bien y saludable. Ya sabes, luce y moldea tu figura con Dona, el gel reductor. Pídalo en tu farmacia favorita. Para cada actividad, una forma de protección. Eros, pensando en ti. El uso correcto del condón reduce el riesgo de infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida y embarazos no planificados. Expressions. Bien, iniciamos e ingresamos a nuestro sector debate. Para comprender más el tema, vamos a hacer una introducción, hablar en general acerca de cómo debemos hablar de sexualidad con nuestros jóvenes, adolescentes y más que todo niños. La siguiente semana estamos ya con invitados, vamos a profundizar el tema de acuerdo a las edades. Cualquier consulta, nuevamente la invitación está hecha en nuestra página de Facebook, Tú y Yo Hablemos de Sexualidad, y por supuesto en la página de YouTube todos los programas.
Gracias a Magic, nuestra bebida energizante natural, como usted puede ver, tómela muy fría. Y ahora que está yendo al gimnasio por temporada, hace mucha calor, necesitamos energía ya en la tarde, etcétera. Como nosotros en todos los programas vamos refrescándonos con nuestra bebida Magic, una bebida energizante natural a base de maca, azaí, guaraná y quinoa, totalmente natural, no tiene efectos secundarios, y a disfrutar solo con Magic. Comenzamos, ingeniero Valencia, dijimos, hablar de sexualidad con los hijos, jóvenes, adolescentes y niños. Hay que, como padres, primero tal vez pensar, no decir y hablar, quiero hablar de sexo contigo, siéntate, ¿verdad? Porque muchos niños o adolescentes, sobre todo en esta edad tan difícil, van a decir, no quiero, ¿no? O están más avergonzados, o los papás, etcétera. Entonces, muchos padres prefieren ignorar hablar de sexualidad con los hijos y dejar ahí. Sí. Se ha visto más o menos, Gabriela, que en un 20 a 30% normalmente los padres están hablando de sexo a sus hijos. Imagínense, realmente bajo. Y muchos padres realmente tienen miedo, porque no saben cómo hablar a sus hijos y tal vez ni siquiera saben la parte anatómica, fisiológica de los aparatos reproductivos del hombre y de la mujer. Entonces, ese es el problema. Yo creo que lo más interesante es que enseñen en su casa. Y Gabrielita, tienen que hacerlo ya de 3 a 4 añitos, dicen que ya se puede empezar a hablar. Y tenemos entre 10 hasta los 12 años, Gabrielita, porque sabes que, como has dicho, los adolescentes, ya no quieren hablar contigo, ¿no? Ni siquiera quieren que los acompañes al colegio, etcétera, etcétera. Cero besito. Claro, entonces peor. Entonces los estudiosos indican que depende de la madurez de los chicos o las chicas, porque las chicas maduran obviamente más antes, hasta los 10 años tienes para hablarles, o a los chicos hasta los 12 años para hablarles. Imagínate. Bien, increíble, bien. Ahora, debemos enfocarnos en varios puntos como padres de familia. Por ejemplo, informar, educar y orientar. Algo que vamos a recalcar a los padres de familia es que no dejen esa orientación, esa información inicial de sexualidad a las redes sociales, a la televisión, a los amigos y otras personas diferentes. Si bien se van a informar, ingeniero Valencia, miren que los pequeñitos ya saben muchas cosas por el internet, pero hay mala información, por lo menos un 60%. Entonces deben cuidar este punto los papás. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a informar? ¿Cómo vamos a enseñarles a los chicos? Fíjense, dice, desde muy temprano, los niñitos ya empiezan a explorar su cuerpo. 2 añitos, 3 añitos están agarrándose el penecito, etcétera, etcétera. O las chicas están viendo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí, ¿no? A veces los chiquitos empiezan ya a preguntar y el papá ya, bueno, de acuerdo a la edad, tiene que darles las respuestas, ¿no es cierto? Y obviamente, cuando le hable a su hijo o a su hija, hable de lo que realmente se llama. Al pene. La vagina. Porque otros dicen, ay, tu pajarito, mira qué lindo, ¿no? No es bueno poner nombres. No es bueno poner nombres, porque los chicos luego asocian con otras cosas y dicen, ¿por qué le llama diferente? Y dicen algunos psicólogos, desde allí ya empiezan con los traumas, ¿no? Hay que hablar, como dicen, esto es la mano, la boca, los ojos. El penecito es penecito, ¿no es cierto? Entonces, no hay que cambiarles de nombres. ¿Y qué hay que hablar, Gabriel? Hay que hablar de la anatomía, fisiología de la reproducción, ya de acuerdo si son más grandecitos obviamente, y también los dos ya de las actitudes morales y las responsabilidades sobre el sexo. Ahí entra, por ejemplo, los valores, va acompañado de aquello. Las responsabilidades, sí, tremendamente, sí, porque ¿cómo le habla uno? No puede estar separado, digamos, la cuestión reproductiva de la cuestión moral, ¿no es cierto? Si uno va a tener relaciones sexuales antes de casarse, ¿qué puede pasar? Si no sabe cómo es la chica, etcétera, etcétera, puede tener enfermedades de transmisión sexual, herpes, sífilis, sida, que es
tremendamente mal, y tantas otras cosas, ¿no es cierto? Y lo peor para las mujeres, que puede quedar embarazada. Todas estas cosas tienen que avisarles a los chicos y decirles, obviamente, de acuerdo a la edad. Hablamos unos años antes, aquí, por ejemplo, en nuestro medio, en Bolivia, los papás callaban, no hablaban, ni la mamá con la hija, ni el papá con el hijo, nada. Peor el papá con la hija, sí, o la mamá con el hijo. ¿Qué sucedía aquí? Por ejemplo, la niña ya a partir de los 10 años, 11, empezaba a menstruar, su primera menstruación. ¿Y qué sucedía generalmente? El grito, ¿no? ¡Ay, me estoy muriendo!, ¿verdad? ¡Ay, ¿qué tengo? ¿Qué? Entonces la mamá se asustaba y no sabía cómo hablar. Esperaba que llegue eso para hablar con ella y explicarle, y no le explicaba antes. Ahora, aún sigue siendo esto, hablar de sexualidad aparte con los hijos, es un tabú, se ha vuelto un tabú, sigue siendo un tabú aquí. Entonces hay que romper aquello. Seguimos con otro problema. Por ejemplo, los papás dicen, ya te has hecho hombre, quieres saber sobre sexualidad, directo a un burdel, van, quieren que inicien con... les pagan, sí, exacto, les pagan. Entonces creo que no es un buen paso, no, es erróneo. Y otra cosa, seguimos diciendo a los pequeños, la cigüeña te ha traído mi amor, o si no, he orado a Diosito y ¡plin!, ya estabas en mi barriguita. Entonces continuamos con aquello, ingeniero Valencia. ¿De la cigüeña? Exacto, sí. Sí, bueno, la cigüeña, yo también estaba viendo de dónde viene esa idea de la cigüeña, ¿no? Y bueno, he tenido que entrar ahí para ver las interpretaciones que tienen. Y, Gabrielita, hay diversas interpretaciones. Muchos le llaman cuentos, otros leyendas. Y normalmente lo que están de acuerdo es que dice que la cigüeña, los pájaros estos son, dice que excelentes cuidadores de sus hijos. Hacen un nido hermoso, bello, y cuidan a sus hijos todo el tiempo. Y dice que solamente una cigüeña tiene otra cigüeña por pareja toda su vida. ¿Una sola? Sí, nada más. Si se muere, bueno, el otro seguramente también se morirá. No dicen eso, ¿no? Y lo que dice que, bueno, la cigüeña luego viene de París, etcétera, etcétera. Exacto. Hay una historia muy bonita que dice que las cigüeñas normalmente, cuando es invierno, dice que iban a Egipto, ¿no? A África. Y una cigüeña dice que se quedó ahí con su bebecito, etcétera, etcétera, en París, ¿no? Y la pasó súper bien. Y cuando llegó el verano o la primavera nuevamente, todos regresaron y los encontraron felices a ellos. Entonces, y da la casualidad que cerca de allá nació un bebecito, ¿no? Entonces, por eso dijeron, la cigüeña ha traído ese bebecito. Entonces, esas son cosas que nos han hecho creer y nos han dicho, sí, tú has venido con la cigüeña. Y todavía, Gabriela, si vos vas a una librería, puedes, ¿no?, agarrar y ahí dice, felicidades, es un varón, etcétera, pero está la foto de la cigüeña con el bebecito, ¿no? Es tremendo eso. Exacto, pero, y conociendo ese dato justamente, licenciado ingeniero Valencia, ¿es correcto aún actuar con estas historias, decirles a los pequeños de que la cigüeña les ha dejado algo parecido, o hablar ya lo que es? No, debemos hablar lo que realmente es. Como hemos dicho, ¿no? Los chiquititos ya empiezan a agarrarse sus partes íntimas, sexuales, etcétera. Ahora, lo importante, Gabrielita, es decirles, claro, ellos pueden explorar, etcétera, etcétera, pero hay que decirles, esas partes son privadas. Y por eso también las cubrimos. No es para mostrar a otros, ¿no es cierto? Por eso están cubiertas, etcétera. Son partes de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene varias partes, pero esas partes son privadas y no tienes que mostrar a extraños tus partes privadas. Porque se ha dado casos en otros lugares, Gabrielita, que niñitos pagaban a chiquitas para que les muestren sus partecitas. Nunca les han tocado nada, etcétera, etcétera, y les pagaban más para que se bajen el calzoncito. Nunca los chiquitos han tocado a la chiquita nada, etcétera, etcétera. Pero ese hecho de ser mostradas por los chiquitos, en el futuro, Gabriela, les ha traído problemas emocionales, psicológicos, y que han tenido problemas con sus parejas.
Entonces hay que hablarles la verdad. La verdad de inicio. Y en el siguiente programa, Ingeniero Valencia, vamos a estar hablando y dando la orientación, por ejemplo, de 3 años a 6 años o hasta los 7 años, la forma de dirigirnos a ellos, hablando la verdad, lo que es, pero con las palabras adecuadas, ¿verdad? La terminología adecuada. De ahí ya va cambiando, etcétera. Ahora vamos un poquito a los adolescentes. Realmente es una etapa difícil. Vamos a dar énfasis la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Será importante anticiparse, hablar, por ejemplo, de sexualidad en un adolescente ya de los 9, 10 años, porque ellos llegan 11, 12, vienen un cambio fatal. Sí. Dígame, ni la mirada a veces. No. Gabrielita, si no les hablamos, y como dices, si no nos anticipamos a hablarles de desarrollo, de su sexualidad, otros lo van a hacer, y lo van a hacer mal, ¿no es cierto? Ahora, peor todavía, como has dicho, hay cambios en la pubertad, ¿no es cierto? Los chiquitos, si no se les habla de los sueños húmedos, al final, ¿qué van a decir? Me echo pis, algunos van a decir, ¿no? O no sé, tengo una cosa tremenda ahí, ¿no? Y como has dicho, las mujercitas se van a asustar de su menstruación. Por eso es necesario anticiparse antes de que sucedan estas cosas. Padres, es importante que les hablen a sus hijos de esto. Bien, muchas veces hemos visto la carita, ¿verdad? Bien, voy a hablar de sexualidad hoy con mi hijo. ¿Qué hace? Vuelve de la ciudad con su CD. Hijo, vamos a hablar de sexualidad. Y el adolescente viene, ok, se siente, etcétera, esperando qué dirá el papá, ¿verdad? Porque siempre esperan. Agarra un minuto, pone el video y le dice, ya vengo, quiero que veas ese video. Y ahí en el video dice varias cosas y le va a orientar. Mire la forma que a veces recurren los padres, porque realmente entran en pánico, en un estado de pánico, y no saben ni cómo iniciar a hablar de sexualidad. Y bien, aparte de aquello, pues no olvidar los valores. Por ejemplo, si decimos que la sexualidad muchos papás toman como algo normal, acompañar con lo que es valores. Exactamente. La responsabilidad. No solamente, como hemos dicho al principio, hay que hablarse de anatomía, de fisiología del aparato de reproducción. También hay que hablarle, como has dicho, de actitudes morales y responsabilidades sobre el sexo, ¿no? Explicar solo, escuchen lo que dice aquí, solo la reproducción sin las responsabilidades, dice, es como darle al niño un arma cargada sin explicarle cómo se usa. Y eso están haciendo normalmente a veces, ¿no? Explicar solamente la reproducción, les explican esto es la reproducción, este es el penecito, aquí está la vagina, etcétera, funcionan de esta manera, y no les dicen los valores morales. Es como darles un arma cargada sin explicarles cómo se va a usar. Por eso tienen que explicarles que cualquier cosa que hagan ellos va a tener su reacción. ¿No es cierto? Y no es solamente así, se va a acabar ahí. Ese es el problema. Los riesgos que suponen fuera de las relaciones matrimoniales son tremendos, ¿no? Enfermedades venéreas, como hemos dicho, y problemas del embarazo no deseado, y ese embarazo no deseado en una jovencita le trae pues problemas no solamente físicos, sino emocionales también en el futuro, Gabriel. Por ejemplo, ellos no ven las consecuencias, sino piensan en el placer. Dicen, ay, la voy a pasar de bien, quiero estar, me encanta esta chiquita. No solo andan pensando en aquello. ¿A qué voy? Los padres también, si hablan, hijo, estos son tus cambios en el cuerpo, etcétera, ¿no? Y uno ve a su adolescente y está con su cara de, ¿verdad? Solo piensa en eso, hormonalmente, etcétera. Necesitas orientación. Debemos hablarles del sexo opuesto. Por ejemplo, a un muchacho, ¿qué sucede con las mujercitas? También deben conocer aquello. Claro, es una educación integral, Gabrielita. Cuando hemos dicho que tenemos que enseñarles la fisiología, la anatomía de la reproducción no solamente es del hombre o de la mujer. El hombre no solito se insemina o la mujer solita se insemina, ¿no? Los dos. Tenemos que ver, y los chicos tienen que saber cómo funcionan las dos cosas. Por eso la educación es integral, Gabrielita, ¿no? Hablamos de los errores.
hay algunos errores que cometemos o cometen como padres, ¿sí? Durante hablarles de sexualidad. Por ejemplo, el primer error al iniciar a hablar con el hijo sobre sexualidad es un sentimiento de angustia, ¿no? Y ahora, ¿cómo le digo? Ay, ¿qué hago? Camino por todo lado. Ahora ya, hijo, ven. No, mejor mañana, mejor pasado. Entonces, ¿cómo podemos controlar aquello? Bueno, hay que aprovechar justamente cuando los niños son pequeñitos, ¿no? Cuando están explorando sus aparatos reproductivos, etcétera. Ese es el momento, ¿no? Porque después ya uno peor, ¿no? Porque va a decir, papi, ¿qué es esto? ¿No? Entonces es más fácil decirle al bebecito, hijito, ese se llama penecito. Y hay que decirle que las mujercitas no tienen penecito, tienen la vaginita. Entonces es diferente eso. Y después, a medida que crecen, ya seguir, porque la educación, Gabrielita, dicen, desde los 3 años hasta, como he dicho, 10 o 12 años, ya deberías haberle hablado algo, ¿no? Yo, por ejemplo, después de haberle hablado alguna cosa a mi hijo, cuando ya eran más o menos unos 12, 13 años, le he dicho, hijo, vengan, les voy a hablar, ¿no? Vamos a hablar aquí, vamos a hablar de sexo. Entonces mi hijo me dice, papi, ¿qué quieres que te explique? O sea, supuestamente él ya sabía. Ya sabían, todos ellos, pues en el internet es increíble, 12, 13 años están volando los chicos, ¿no? Entonces, es, ¿no? Un error a veces es sentirse angustia y no poder explicar, y a veces por falta de conocimiento, ¿no es cierto? No, pero si le dijo así, tal vez alguna sugerencia, ya, te voy a tomar examen entonces, ¿verdad? Claro. Vamos con el examen. No, ahí para empezamos romper a hablar. el hielo, porque hay que romper el hielo. No, ahí empezamos a hablar, ¿no? Yo les dije, ustedes ya saben entonces cómo es la situación, ¿no? Porque, claro, mi hijo, el otro creo que tenía 9 años o 8 años, y él en su mente ya había pensado que los bebecitos salían por el recto, ¿no? Bien. Sabía que la mujer se embarazaba, todo, etcétera, etcétera, pero él decía, ay, no, salen por el recto, ¿no? Cuando uno está haciendo popó, ¿cómo hacen así? Entonces ya empezamos a corregir esas ideas. Bien, otro punto importante y que deben saber los papás, los padres de familia, son los límites. A veces tal vez no se dan cuenta de los límites y exageramos al dar mucha información, porque de acuerdo a la edad, o sea, no le voy a darle una orientación completa a un niño de 8 años que tiene que ser para un niño de 14, 12 años, ¿verdad? Entonces hay que ver los límites. Y otra cosa, le cuentan, empiezan con un cuento, digamos de 5, 8, 10 minutos, y para llegar al punto ya pasó 1 hora y hasta ya se durmió, etcétera. Ser claros. No, y como has dicho, en el próximo programa yo creo que vamos a hablar justamente de acuerdo a las edades, ¿no? Exacto. Porque a veces los chiquitos hablan, ¿no? Y dicen, mami, ¿cómo nacen los bebés? Sí. ¿No? Entonces, si uno es chiquitito, bueno, empieza a decirle, ¿no? La mamá tiene una semillita que está en la barriguita, el papá tiene otra semillita que está por el penecito, va, y empiezan a hacer una cosa bien sencilla, como dices, ¿no? Entonces, eso es, hay que comunicarse con los hijos y de acuerdo a la edad, y máximo, como yo les he dicho, 10 a 12, si lo haces después, ya no quieren hablar contigo. ¿Sabe qué pregunta tiene miedo los papás, ingeniero Valencia? Que cuando estén hablando le diga, ¿y cómo fue de ti, verdad? Tu primera experiencia, ¿o qué hiciste? Entonces, ¿qué va a responder ahí el papá? Muchas veces eso no les gusta a los papás, se ponen muy incómodos, no a todos, pero a la mayoría yo creo que sí. Claro, eso es de acuerdo a lo que ha ocurrido, ¿no? Y normalmente uno tiene que contarles también la verdad, ¿no es cierto? No sentir miedo, vergüenza, etcétera, etcétera, porque tal vez la experiencia que ha tenido el papá por primera vez, digamos, no ha sido buena, entonces para que el hijo no haga lo mismo, tiene que aprender. Y por supuesto, hacer del sexo un tabú, basta, ya no debe ser un tabú, debe ser algo normal, una charla normal, hablar de sexualidad, sexo, y vamos a ver las diferencias de aquello también en el siguiente programa, completando este. Claro, no, justamente este programa ha sido diseñado, digamos, para eso, para que el sexo no sea ya tabú. Entonces, es como hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Uno habla una conversación
y está, digamos, con el papá, con la mamá, con su enamorado, etcétera, etcétera, normalmente habla, ¿no es cierto? Yo creo que, Gabrielita, tenemos que llegar a eso. ¿Por qué? El sexo es creación de Dios. El hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, es una parte de nuestro cuerpo. Claro que es privada. Eso hay que decirle todas las veces, ¿no? Es privado. Pero se debe hablar normalmente, sin tapujos, sin tabúes. Momento del consejo junto a Eros Condón, por supuesto, apoyando el tema del día de hoy. ¿Cómo hablo con mi hijo, adolescente o niño, de acuerdo a la edad, de sexualidad? ¿Cómo inicio esta charla, etcétera? Junto a Eros Condón. Recuerde que es el único método de barrera que va a ayudar a prevenir embarazos no planificados, enfermedades de transmisión sexual, y que también debemos hablar de estas enfermedades de transmisión sexual con los hijos. Vemos esta nota y al retornar ingresamos a nuestro sector de preguntas. Tenemos consultas. Gracias. Bien, nos encontramos en el sector de preguntas. Tenemos consultitas, ingeniero Valencia. Para el próximo programa tendremos aún más consultas, así que aproveche, solo 5 serán escogidas para poder ser respondidas con nuestros especialistas. Primera consulta, y además agradecer a todas las consultas y que van participando en el programa. Mamá, pregunta, yo hablé con mi hijo de 14 años, varón, y fui directa y le dije que si no es responsable con su sexualidad, va a sufrir con embarazos no planificados, enfermedades y su vida se acabará, no estudiará. Prefiero ser directa. ¿Es bueno esto? ¿Es bueno lo que hice? Bueno, aquí la pregunta es si la mamá habló con el hijo anteriormente y si le ha educado, ¿no? Como hemos dicho, desde los 3 añitos hasta ya tiene 14 años ahora. Obviamente ha sido franca la señora, pero no sabemos. Las estadísticas, Gabriela, dicen que a los 13, 14 años ya los chicos ya han tenido su primera relación sexual. Y otros dicen que el 60%, 6 de 10 personas ya han tenido relaciones sexuales a esa edad. Entonces tal vez un poco tarde, pero bueno, al final está bien indicándole que debería ser responsable. Para mí la responsabilidad, Gabriela, es que su mamá debe decirle, bueno, vos deberías conservarte hasta que puedas llegar a tu matrimonio, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal, Gabriela, ¿no? No meterse con mujeres, etcétera, etcétera, porque uno no sabe. Puede enfermar con enfermedades de transmisión sexual, como le ha dicho su mamá, puede ser que embarace a alguien y bueno, la otra persona de repente dice, no, ha embarazado a mi hija y tiene que casarse y con la ley y todo, etcétera, etcétera, y bueno, deje de ser profesional y toda su vida pueda acabarse ahí, ¿no es cierto?
tenemos que ser muy cuidadosos. Y papás, por favor, indiquen a sus hijos y a sus hijas que el sexo, lo mejor es cuando uno está en el matrimonio y no antes. Bien, hay consultas, por ejemplo, de adolescentes. Esas consultas no las vamos a lanzar ahora, las estamos guardando para el siguiente programa, ingeniero. Y solo le voy a adelantar algo. Mire que los adolescentes también hacen sus preguntas. Y vamos a hacer el subsiguiente programa exclusivamente para adolescentes que tienen ya actividad sexual. Son muchos, le cuento. Y, por ejemplo, hablan de la eyaculación no in, sino fuera. ¿Qué pasa? Entonces, ellos piensan que los líquidos del varón, o sea, no tienen semen, pero sí, creo que sí tienen un porcentaje pequeño. Entonces los especialistas también nos van a estar dando este punto. Y dicen, no, así no se va a embarazar ella, yo no uso condón, que esto, que el otro. Entonces hay preguntas y vamos a ser muy claros con los adolescentes y jóvenes acerca de estas dudas, por favor. Y si tienen más consultas, aprovechen inbox, nos están llegando las consultas. Bien, otra consulta, papá. Un papá pregunta, ¿los adolescentes solo piensan en sexo por el placer y no piensan en las consecuencias? ¿Cómo hacerles entender a los adolescentes que, bueno, no solo es el placer? Claro, eso es lo grave normalmente, y peor todavía, los medios nos dan más todavía de eso. Por ejemplo, si uno ve televisión, ¿qué pasa? Pues el chico está con la chica, qué besitos hay, y peor todavía, como hemos dicho, algunos monólogos que a la mujer se le agarran con fuerza y etcétera, etcétera. No es así. Hay que explicarles a los jóvenes, a los adolescentes, que el amor verdadero realmente espera, que hay que cuidarse. Y porque si uno se apresura y dice, bueno, quiero sentir placer, nada más que placer, bueno, va a estar perdido, ¿no es cierto? Porque las implicancias, como hemos dicho, puede tener enfermedades de transmisión sexual. El SIDA, imagínate, una vez que lo agarras ya no lo puedes quitar. Increíble, no hay cura para el SIDA. Embarazos no planeados, etcétera, etcétera. Hay que indicarle a ese adolescente que toda su vida lo puede echar a perder. ¿Por qué? Serán unos 10, 15 minutos de placer, no vale la pena. Si tú estás mirándome, joven, señorita, o tal vez adolescente, no lo hagas, no vale la pena, yo te digo con mucha experiencia. Muy bien. Última consulta, mamá. Tengo mucha vergüenza hablar con mi hija de sexualidad. ¿Cómo rompo el hielo? ¿Cómo dejo la timidez? La hija tiene 12 años. 12 años está interesante porque ya está en el umbral de haberle hablado, ¿no es cierto? Ahora, si nunca lo ha hecho, como no sé si hemos indicado, pero es interesante. Los papás deben hablar a los hijos, las mamás a las hijas. Obviamente porque ellos tienen experiencia, ellos han vivido. Una mujer, por ejemplo, tiene que hablarle a su hija acerca de la menstruación, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasos tiene que hacer? ¿Cómo no tiene que asustar? ¿Cómo tiene que limpiarse íntimamente? Todo eso. Ahora, la pregunta dice, ¿cómo debo, no ve, armarme de valor, digamos, para hablar? Yo creo que para mí me gustaría que esa mamá, lo que le llamamos nosotros, y lo que yo he hecho una vez con mi hijo, la saque, ¿no? Y dice que tenga una cita con su hija. Entonces la lleve a su favorito restaurante, o si le gusta a la chica, heladitos, vayan a tomar helados y empiece a hablar normalmente de la vida, ¿no? Y decir cómo te está yendo en tus estudios, etcétera, etcétera. Y luego de que ya esté la chica con una confianza, etcétera, y la mamá le esté indicando bien todas las cosas, y empieza a hablarle, ¿no? Entonces es un punto importante y recuérdense, esta chica, esta adolescente se va a acordar toda su vida de eso, porque su mamá ha tomado el placer, el tiempo de disponer
un lugar para hablarle de una forma linda y ella que esté comiendo su plato favorito, su helado favorito, etcétera, etcétera. Una cita con su hija para hablarle de sexo. Bien. Pero en el caso, si el papá está con las hijas, pueden hablar también. La mujer, la mamá con el hijo, no hay ningún problema si hay esa confianza. Lo aconsejable, como he dicho, aconsejable, ¿no? Es siempre que los papás hablen con los hijos, las mamás con las hijas. Es mejor lo aconsejable. Ahora, si por X, Y, Z razones, digamos, el papá está viviendo con la hija y no hay quien, bueno, va a tener que hacerlo. Pero si en la casa hay el papá y la mamá y hay hijo o hija, entonces es mejor que lo hagan. Muy bien, terminamos de esa forma. Enseguida, por favor, la recomendación y la continuación del siguiente sábado. Pero antes, agradeciendo a Alhambra, el Centro de Convenciones y Eventos Sociales nos ofrece el Salón Dorado, Salón Cristal, Colonial, comodidad y excelente atención. Cuentan con elegantes ambientes para todo evento de jerarquía a nivel social, familiar y empresarial. Solo en Alhambra, un bellísimo Centro de Convenciones y Eventos Sociales. Visite Alhambra en la calle Esteban Arce, esquina Jordán, número 382, puede llamar al 42 54 715. Y ahora que todos están casando y muchas bodas, es año par, ¿sí? Muchos creen en aquello, son meses muy bonitos, entonces puedes coger lo que es Alhambra, gracias a ellos. Y agradecer un saludo grande a Celita, estilista, quien se carga de mi arreglo personal de todos los días, gracias a Los Espejos Alta Peluquería, a Vela por los productos que cuidan la salud de mi cabello y por supuesto al doctor Daniel Quiroga, cirujano dermoestético bioplástico. Cualquier consulta puede hacerla al 77 96 23 66 para realizar los tratamientos de su piel, salud, belleza, otros tratamientos igual para que usted se vea muy bien. Terminamos, ingeniero, el mensaje, por favor. Lo que quiero decir a usted, papá, a usted, mamá, que está mirando este programa, usted debe ser responsable de dar la educación sexual a su hijo o a su hija. Y tiene que empezar desde temprano. Otros dicen 3, 4 años. Los chicos ya entienden, ¿no? Y de acuerdo a edades, como vamos a ver en el próximo programa, usted va a poder comunicarse con ellos. Si no lo hace usted, bueno, el colegio, los hijos, el internet, la televisión, lo van a educar los amigos y lo van a hacer mal. ¿Qué es lo que quiere usted? Educar a su hijo en casa, como usted quiere, y con los valores que usted tiene, o que aprenda de afuera otros valores que son completamente diferentes a los que tiene usted. Usted tiene la diferencia. Bien, nos quedamos pensativos entonces. Empezamos ahora mismo a hablar. Termina el programa, ya puede ser la cita para salir en la sala, etcétera. Dé el paso, por favor, es el momento, la recomendación que le da el programa. Ingeniero, hasta el siguiente sábado en Tú y yo hablemos de sexualidad saludable. Lo que usted esperaba Arocarbol, ahora también en comprimidos y sobres. ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba Arocarbol, Arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales. Se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Alhambra, Salón de Eventos Sociales. En los salones Alhambra, sus sueños se hacen realidad. Bodas, aniversarios, bodas de oro y plata, banquetes, 15 años. Atención de congresos, convenciones, conferencias. Capacidad para 350 personas. Ideal para desfile de modelos. Atención 5 estrellas. Alhambra, un lujo para cualquier evento. Esteban Arce, esquina Jordán 382. Teléfono 4254 715. El
el año 2003 nace el punto donde convergen audacia, calidad, experiencia y profesionalismo. Un lugar donde se encuentran tendencias, estilo y glamour. Detalles que hacen de tu belleza algo inolvidable. Donde tu exigencia es nuestro desafío y el resultado se convertirá en tu pasión. Los Espejos, alta peluquería y estética personal. Para cada actividad, una forma de protección. Eros, pensando en ti. El uso correcto del condón reduce el riesgo de infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida y embarazos no planificados. Expressions. Hablemos de sexualidad saludable.